Hola Laura, ¡Aló! ¿cómo estás Laura? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo se escucha? Yo te ¿Bien? escucho bien, bien, perfecto. Perfecto. ¿Cómo le Se ve bien, escuchan me parece allí del también. otro lado? ¿Va bene? Muy bien. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Bien? Bien, muy bien. Un día Bueno, de mucho estudio y mucha lucha, como estamos en estos tiempos. es verdad. Estaba contando un poquito que, bueno, que hace muchos años que trabajás, que vos misma te consideraste, autoascribís una trabajadora del arte, flamenca, actriz, te formaste desde los 10 años, que venís de una familia también de trabajadores de la cultura. Bueno, como que nosotros, te lo quiero expresar, desde nuestro trabajo, desde los que trabajamos en esta industria, te consideramos una trabajadora, estás en todas las áreas, siempre desarrollando de todos los frentes, desde el under, desde el teatro comercial. Bueno, se te respeta mucho como trabajadora eso. Gracias. Gracias por participar de esta charla. Por favor, tengo un amor muy especial por todos los trabajadores de la cultura. Por supuesto que admiro también la lucha de todo el Partido Obrero, así que todo mi respeto por todos ustedes. Y bueno, me encanta que podamos charlar en un momento también muy sacudido, ¿no? A nivel global, creo que no solamente afecta la sociedad, sino que, bueno, todo en su conjunto, la economía. Creo que hay que repensarnos fuertemente. Yo lo que siempre expreso es que si todo este momento que estamos atravesando no es el picaporte para abrir la puerta a un cambio de paradigma, sería una picardía que no podamos realmente capitalizar en el mejor sentido de la palabra este, todo este momento que estamos atravesando y poder reflexionar en su conjunto y globalmente, ¿no? No solamente desde algunos lugares, sino que claramente se necesitan una nueva forma de pensarnos, una nueva política, un nuevo vínculo con el ecosistema, con la redistribución de las riquezas. Entonces, bueno, hay que trabajar, visibilizar y ponernos manos a la obra. Sin duda es un momento histórico muy importante en donde que la sociedad en sí rediscute cómo son las relaciones sociales que sustentan, ¿no? Este sistema que de alguna manera nos está llevando a esta crisis fenomenal, no solamente de la salud, sino humanitaria, bueno, que veremos qué consecuencias tiene, pero va a ser un gran proceso de crisis y seguramente también revoluciones. Contanos, Lau, que a todos nos interesa mucho. ¿Cómo fue tu incursión en esto, así, en los aspectos de la lucha? ¿Cómo fue que vos fuiste despertando a esta necesidad de organizarte, ¿no? Que tenés tan incorporada esta cuestión colectiva. Bueno, creo que en principio fue espontáneo. Yo nunca milité ninguna causa, no milité ningún partido político, con lo cual había mucha información que no conocía, ¿no? O sea, en lo macro, digamos. Eh, Cuando empieza a aparecer la posibilidad de que se debata el proyecto de ley en diputados, el proyecto de ley por un aborto legal, seguro y gratuito, eh, a mí me atravesó eso, ¿no? Porque entendía que era un tema que estaba totalmente estigmatizado y en donde todos tenemos un caso muy cercano de alguna persona que llevó adelante un aborto, clandestino, por supuesto. Entonces, no sé, yo supongo que fue una mezcla de toda la coyuntura social que también se estaba dando en su momento. Estamos hablando de marzo del 2018, no fue hace tanto, más allá de que hicimos mucho en estos 2 años, no fue hace tanto tiempo. Y de alguna manera creo que el hecho de ser madre también, yo soy madre de un niño adolescente de 13 años, también juega en mí otra responsabilidad, ¿no? Del espacio que estoy creando, de lo que digo, de lo que no digo. Y creo que como comunicadora, y me parece que desde nuestra profesión, que tenemos el ejercicio de la empatía, eh, los actores nos trabajamos de eso, de ponernos en los zapatos de otra persona, que probablemente no tiene nada que ver con nuestra realidad, y que podemos tener esa empatía de sentirlo y de llevar adelante ese ejercicio.
Entonces, bueno, claramente me atravesó, supe que había compañeras, colegas que estaban empezando a escribir una carta para que los diputados tomen este proyecto con mucha seriedad, un proyecto que llevaba muchas veces presentado, durante 15 años más o menos la campaña viene empujando y trabajando en este tema, y, y me parecía que tenía que ser parte de poder visibilizar, poder desde mi lugar de comunicadora, no solamente de obrera del arte, sino realmente siendo consciente, ya por la edad, por mi experiencia en la maternidad, no podía seguir con un velo en los ojos. Entonces, al enterarme que había colegas que estaban empezando a confeccionar esa carta, le escribí a Dolo Fonsi, que no era amiga en ese momento, siempre fuimos colegas de la misma generación, inclusive muchas veces estuvimos compitiendo a ver quién lograba tal o cual trabajo, porque estábamos más o menos en la misma generación de actrices. Entonces, bueno, consigo su teléfono, le mando un mensaje y me contesta y me dice, buenísimo, te agrego al grupo, mirá que somos como 50, me dice, o menos, mirá que somos como 40 minas. Le digo, no importa, meteme en ese chat igual. Y bueno, y ahí empezó lentamente a gestarse el colectivo de actrices argentinas, y empieza ahí toda una formación también para nosotras, ¿no? Porque si bien queríamos abrazar este proyecto, había muchas cosas que desconocíamos del universo de las leyes, también del estado de legislación en cuanto a salud. Ya teníamos una ley, ¿no? Para un aborto legal que pocos conocían, que en muchos lugares no se cumple, y que no se cumple, lo digo también en tiempo presente, ¿no? Una ley que tiene casi 100 años y que es un derecho también. Y ahí, bueno, empiezo a encontrarme con compañeras maravillosas, como con vos, con Nati, con Meli, con distintas mujeres, que esto siempre decimos, ¿no? El feminismo te abraza de alguna manera, nos vamos abrazando y nos vamos ayudando a repensar, es un debate permanente, es una construcción de algo distinto, que no tiene precedentes. Entonces, de alguna manera, hay ciertos caminos que no sabemos cómo abordarlos, vamos haciéndolos en el camino y nos vamos equivocando y vamos reconstruyendo, y en medio de todo ese camino vamos sanando también, ¿no? Porque esto de poder elevar nuestra voz, de poder exponer lo que nos pasa, es algo que viene muy de lejos, de siglos de opresión, ¿no? Y de silenciamiento, y de persecución, y de muerte. Entonces, me gusta a veces pensar que parte de esta fuerza que lleva dentro el movimiento feminista y la lucha de las mujeres por los derechos de todes, viene también con una fuerza ancestral de mucha injusticia de mucho tiempo atrás. Entonces, si a veces nos mostramos un poco enfáticas y vehementes y hasta por momentos un poco enojadas, bueno, también es lógico, venimos de siglos de silencio, y es momento de hablar, y no solamente acá en América Latina, en Argentina, que tenemos una lucha histórica como mujeres, aprendiendo de nuestras madres y abuelas, luchonas absolutamente, que nos han enseñado y han trazado también todo un camino en cuanto a los derechos humanos, sino a nivel global. Esto es, a nivel global, es un despertar muy necesario, y bienvenido sea, aunque sea difícil y muchas veces con el viento en contra. Total. Y es como también muy interesante como todo el proceso abierto, porque vos sabés que para el marxismo la mujer como sujeto social es muy interesante porque está doblemente oprimida como en relación al sistema productivo, al lugar que ocupa como trabajadora, y también oprimida en el género. Entonces esta situación también que nos encontró luchando abre una arista gigante, me parece que le permitió a muchísimas activistas tener una visión más amplia, no solamente una cuestión solamente de género, sino comprender que la importancia en sí, por ejemplo, de la emancipación del cuerpo de la mujer, de decidir sobre nuestro cuerpo,
conlleva también comprender la opresión, comprender el rol que juega el Estado, la Iglesia. O sea, se abrió todo un camino de debate muy interesante que creo que profundizamos enormemente. Bueno, yo agradecida de haber formado parte de ese proceso. Y además, o sea, todo va encadenado, ¿no? Es como que vas abriendo una puerta y se va abriendo Claro. otra y se va abriendo otra, entonces uno ya no puede negar eso que estás viendo, con lo cual es No, muy no, interesante y al mismo tiempo es muy incómodo. Yo hablo mucho de esta incomodidad de este momento, porque sacude las viejas estructuras de privilegio con las que muchos han vivido durante siglos. total. Entonces, plantear esto en este momento nos interpela como sociedad, nos interpela en el conjunto, pero también individualmente. Entonces, Claro. es un sacudón interno bien complejo, ¿no? Que Y como tenemos vos que... bien decís, es una bisagra, ¿no? Hay un momento en nuestra generación está en bisagra, o sea, las instituciones no nos contienen, no nos contiene la iglesia, no nos contiene la escuela, no nos contiene la familia, o sea, es una generación que hemos roto con los paradigmas anteriores, y bueno, también viviendo un proceso como mundial, como insertas en esta lucha activa, con esta conciencia, insertas hoy en una nueva realidad que también coloca a la mujer en un eje tan importante, ¿no? Porque la cuarentena no es para todos igual, la cuarentena está también en estas condiciones, recae mucho más sobre las mujeres. Nosotras tenemos muchas charlas y calculo que todas las activistas la tendrán, en cómo recae más sobre el cuidado de los hijos, sobre las mujeres, la casa, los enfermos, o sea, absolutamente la mujer se encuentra hoy recargada, el trabajo, o sea, exponencialmente estamos viviendo una situación y sumándole toda la violencia de género y la cantidad de muertes y la agudización, ¿no? De la pandemia que sufren las mujeres. Sí, además un poco todos los caminos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un poco todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al patriarcado, ¿no? Y tomo el patriarcado como el hijo legítimo del capitalismo, Vamos, siempre. vamos por todos, vamos por todos. Sí, y es que sí, porque es un sistema mucho más gigante, mucho más Claro, macro, en donde siempre juega lo mismo, ¿no? La opresión y el abuso de un poder sobre otro, ¿no? Para sacar beneficios. Entonces, es profundo y es interesante debatir y es importante charlar y tener estos momentos de reflexión y de cuestionarnos, ¿no? Aunque sea incómodo, aunque no querramos, aunque, ay, no, el mundo nunca va a cambiar. Digo, me parece que en la acción está todo y en la omisión también está todo, porque el hecho de no tomar cartas en el asunto, no, porque no te dediques o a la política o no tengas un puesto político o no ejerzas como debería ser, no tomo Coca-Cola, por supuesto que no, y la llamo la ah, bebida del imperio, y ya lo digo, ya estoy diciendo esto, sobre todo porque es el horror para la salud y además, bueno, el plástico que en la medida que no seamos conscientes nos va a seguir inundando, pero bueno, ya me voy a explayar después, me parece, respecto a ese tema. Pero volviendo a lo otro, creo que bueno, es un momento para accionar y accionar desde cada lugar en el que uno está. O sea, si militás, genial en un partido político y estás organizado y agrupado y con muchas ideas concretas y un plan de lucha es maravilloso. Y si no es así, porque no te surge así, porque no lo sentís todavía o como sea, porque es muy respetable cada uno, pero es un momento en el que cada individuo como inquilino del mundo tiene que llevar a la acción nuevas prácticas y eso es responsabilidad de cada uno, principalmente empezando por uno, ¿no? Cómo vive, cómo piensa, cómo te alimentás, qué consumís, cómo lo consumís. Esto es un viaje de ida. Ya no hay vuelta atrás. no, no, una vez que se abre, digamos, la conciencia, bueno, el marxismo plantea que tenés un velo en los ojos, una vez que te lo sacás ya no hay vuelta atrás, aunque uno quisiera ser feliz de la otra manera, pensando que todo era diferente, ya no hay vuelta atrás. No, y no Bueno, es un momento tampoco, sumo esto, no es un momento para tibios. O no, no, sea,
yo no creo tampoco en el blanco o negro, creo que siempre se puede encontrar la manera de consensuar y de tratar de convivir respetando nuestras ideas, pero claramente es un momento de acción, no es un momento para estar pasivo, ya el planeta nos lo está diciendo, entonces hay que tomar cartas en el asunto y salir del sillón en modo troll para realmente pasar a la acción. Total. Bueno, nosotras, para comentar un poco y contar, en el frente que estamos, que es la cultura, desde diferentes lugares, porque bueno, Laura es una trabajadora de cine, son diferentes frentes, está ahora en el Inca, yo estoy en espacios culturales, soy directora de un espacio cultural, hay muchísimo conflicto en la cultura y los debates que se vienen dando en relación a eso, cómo nosotros superamos la pandemia o qué va a pasar, sobre todo con la cultura independiente, se han debatido, como en otros ambientes a nivel nacional, cómo la crisis no la pagamos los trabajadores, de qué manera se impulsa un mecanismo donde se ordene y en este momento en donde las OTT como Flow, Spotify, Netflix y todas estas que en este país no pagan ningún tipo de impuestos, son grabados para que haya un salario de emergencia para los trabajadores en este caso, que podamos superar y garantizar la cuarentena porque estamos sin cobrar ningún tipo de salario ni ningún ingreso hace más de 100 días. No, y además no hay una contrapropuesta, que eso también es lo que jode y lo que te deja en una situación de desidia, porque nosotros podemos reclamar y siempre vamos a querer seguir reclamando nuestros derechos, que hay que reclamarlos, por más que sean adquiridos los derechos, hay que reclamarlos porque no están dados. Entonces, también nuestro espacio de lucha históricamente siempre ha sido la calle, ha sido poder manifestarnos, entonces este contexto no permite eso. ¿De qué manera nos organizamos y de qué manera se puede alzar nuestra voz, entendiendo que más o menos los reclamos entre todos los trabajadores, yo como trabajadora de la cultura, pero más o menos todos los trabajadores estamos reclamando lo mismo? Entonces entiendo yo que en este momento, bueno, o sea, asume la capitanía una persona en donde claramente encuentra un país totalmente devastado y en donde esta pandemia deja expuesta un montón de falencias que ya traíamos desde muchos años antes, no desde hace 4, ¿no? Sino desde hace muchos más también, respecto a la educación, respecto a la salud, respecto a los convenios de trabajo, que cada vez son más precarizados. Entonces, cuando podemos empezar a ver ese horizonte y cómo se van tejiendo las cosas, y en donde, bueno, este momento nos paraliza por el virus, bueno, ¿cuál es la contraoferta? ¿Cuál es la propuesta que puede brindarnos el Estado en una situación así, donde no podemos expresarnos, no podemos dar clase, y en donde la cultura hoy se sostiene nuestro trabajo que hemos hecho hace meses atrás, años atrás, por ejemplo, las ficciones, los documentales, películas, hoy la gente está viendo eso, está saliendo de su realidad de alguna manera a través de las historias que nosotros hemos trabajado y que estamos contando con solamente apretar un clic en alguna de las plataformas digitales. Entonces, ahí tiene que haber una regulación de algún tipo ante esta situación en la que toda la industria audiovisual global está detenida. Y mientras tanto, las plataformas siguen cada vez más, o sea, ofreciendo contenido, y nosotros por esas repeticiones no cobramos nada por nuestro, digamos, trabajo. Nuestro trabajo y nuestro derecho de intérprete, ¿no? También. Entonces, bueno, es complejo. Es el mismo camino de comprender que esta crisis no la paguen los trabajadores y la paguen los capitalistas, porque es el mismo planteo en nuestro frente, en donde nosotros planteamos, bueno, estas son las grandes empresas que se están llenando de dinero, no son los trabajadores, no lo podemos costear sobre nuestras espaldas. Bueno, de la misma manera es el impuesto a las grandes riquezas a nivel nacional, o sea, es un debate que se va a tener que dar al corto plazo, desde el activismo y desde todos los frentes, para comprender que no hay posibilidad de que esta crisis la paguen los trabajadores verdaderamente, no podemos más, no hay espalda, y bueno, se va a tener que empezar a discutir de dónde va a salir el dinero, en nuestro caso, de las OTT o de estas grandes empresas que están maximizando tanto las ganancias en estas condiciones de pandemia. Sí, y bueno, y también los que están
facturando históricamente los capitalistas de toda la vida, ¿no? Los empresarios, bueno, se les pueden perdonar, de pronto se les pueden perdonar deudas millonarias y, y les sacamos la plata a los jubilados para poder tapar un bache con los médicos y se les reduce el sueldo a un montón de trabajadores. Entonces, obviamente esta situación es inédita y es una gran excusa al mismo tiempo, esta singularidad que estamos transitando, ¿no? Por no haberla vivido antes, por no saber cómo, pero al final siempre somos los mismos los perjudicados, ¿no? Entonces, esta reflexión es la que tiene que llevarnos a nuevamente a pensar en una acción, a repensarnos y bueno, y a exigir a nuestro Parlamento que nos apoye desde las leyes, que verdaderamente trabaje en proyectos en donde piense en la totalidad de la población. Y bueno, sería muy interesante que seamos conscientes de esto, porque nuestros políticos no solamente los elegimos, sino que también les pagamos el salario desde nuestro bolsillo. Entonces, bueno, hay que trabajen verdaderamente Total. para el Y pueblo. es muy interesante también ver todo el proceso de organización que se está dando en el país. Yo aprovecho para hacer un chivo, que estamos haciendo una nota de Prensa Obrera, que bueno, los invito a todos a leer las notas que aparecen en la página, tanto en internet como en Instagram. Hay una editorial muy interesante que la escribe Pitrola sobre la organización de los trabajadores en la etapa que se viene. O sea, creo que es muy interesante estar informado como en todos los frentes, todos los trabajadores nos estamos de alguna manera debatiendo la misma situación. Lo que nos pasa a nosotros en la cultura se está discutiendo en la salud, qué pasa con el sector privado, cuánto van a pagar esas camas, por qué no digamos, se nacionaliza el sistema de salud. En todos los espacios se está exactamente discutiendo. Es un problema donde semejante crisis social, económica, política, sistémica, pone de frente los intereses de las clases sociales. O sea, es un momento que todos estamos discutiendo diferentes colores, pero la misma situación política. Así que bueno, invito a todos los que estén viendo este video, ya sea acá o cuando se quede guardado en Instagram TV, a visitar la página de Prensa Obrera para informarse, que es una intención importante dentro de este ciclo. Sí, y lo recomiendo mucho. Yo suelo leer bastante la Prensa Obrera. Hay que escuchar otras voces, hay que apagar los televisores de los medios de comunicación hegemónicos, heteronormativos, en donde todo el tiempo están además sembrando miedo, ¿no? Entonces, a través del miedo también es una forma de controlarnos y tener los medios paralizados, pero ya estamos en otra época, estamos planteando un nuevo paradigma. Entonces, las formas en las que antes quizás estábamos más sometidos o silenciados, no son las que nos representan en este momento, porque estamos creando una forma nueva que, bueno, que no queremos replicar lo que antiguamente no sirvió no solamente a nosotros, sino a la humanidad entera. Entonces, esta reflexión la tenemos que llevar a cabo a nivel global, no solamente, bueno, específicamente nosotros siendo países tercermundistas en donde, bueno, se abusan bastante de nosotros, de nuestros recursos, de nuestro trabajo. Es interesante debatirnos y reflexionar sobre esto. Total, vos estás ahora empezando un nuevo proyecto que también es informativo, sobre una base de streaming, ¿no? Estás haciendo un programa. Estoy haciendo un programa que se llama Nosotras que nos queremos tanto, que empezamos hoy, están todes invitades, junto con dos compañeras hermosas, colegas, que también me presentó esta colectiva y esta lucha, Caro Fernández, que está en Viedma, que nos está escuchando y viendo en este momento, con la enorme compañera Telma Fardín, y la idea un poco, nosotras tres nos hemos hecho muy amigas en este camino de lucha, y de seguir quitándonos velos, y seguir abrazando desde nuestro espacio, desde donde podemos, con las herramientas que tenemos, y realmente queríamos hacer algo, no podíamos contar, ni queríamos tampoco compartir nuestra voz desde un espacio súper masivo, gigante y hegemónico, así que por suerte nos abrazó Única Contenidos TV, que les invito a que conozcan también ahí su contenido, que por supuesto es muy, muy, muy hermoso, muy luminoso, feminista, por supuesto, y en donde
pudiéramos desde nuestro lugar, sin ser profesionales de la salud, sin ser politólogas, ni sociólogas, ni periodistas declaradas, ¿cómo poder conversar y tener una charla amorosa, genuina, fresca, con personas que en este momento están siendo muy responsables de diferentes espacios sociales? Entonces, y también escuchar diferentes voces, ¿no? Que vienen de distintas corrientes partidarias. Esto también es interesante, porque yo creo que siempre algún punto en común podemos encontrar, ¿no? Entre River, Boca, San Lorenzo y Tigre. O sea, algún punto en común tenemos que hacer ese ejercicio de encontrar. Y eso es algo que felizmente yo también lo veo mucho en nuestra colectiva. O sea, la colectiva de actrices argentinas es transversal en esto, ¿no? Hay muchísimas compañeras que vienen de diferentes espacios partidarios y que en este debate y en esta discusión nos respetamos muchísimo y podemos no estar de acuerdo en algunas cosas y en otras encontrar los puntos en común que sí nos unen a ir juntas y encauzar esta lucha para un mismo lado. O sea, creo que es ahí donde tenemos que profundizar, ¿viste? Y sobre todo con la que... independencia política en relación al Estado. Me parece que eso... Claro, y eso que también es clave, ¿no? O sea, no respondemos no respondemos al Estado, somos mujeres autoconvocadas desde actrices. Y eso tiene mucho valor, porque desde nuestra profesión nos unimos con un montón de desconocimiento y entendiendo que era una enorme responsabilidad, asumimos que es una enorme responsabilidad que requiere de información, de formación, de muchísimos espacios incómodos que no conocemos, ¿no? Pero que desde nuestro lugar genuinamente necesitamos hacer esto socialmente, no podemos desaprovechar el espacio, la voz y la comunicación que tenemos para esclarecer y para invitar a las personas a pensarnos de otra manera y realmente es un esfuerzo enorme, muchas veces tenemos, ya te digo, o sea, el viento en contra, y aún así seguimos para adelante porque lo sentimos hacer y porque es lo que hay que hacer, es el momento para hacerlo. Qué lindo. Vos también estás interesada, yo cuento así, te incorporo al tema, pero bueno, vos te interesa mucho también aparte de la cuestión de género y estás muy informada, estás muy interiorizada. Sé que también te interesa la cuestión del ecosistema, la sustentabilidad. Lo pongo a colación con la Coca-Cola y con los comentarios que mandan saludos de Tomás. Aguante Zona Azul. Sí, Contanos, sí, Lau. También sí, sos productora, sos amante de la jardinería, eso es una realidad. Pero bueno, contanos un poco de eso que es muy interesante. Bueno, defiendo mis huertos urbanos en las macetas de una terraza en Villortúzar, ¿no? Esto ya es el fanatismo absoluto. Siempre hubo algo que me atrapó y que me apasionó en cuanto a la ecología, al ecosistema. Ya desde chica tenía libros que alertaban que después del 2000 la cosa se iba a poner jodida, si no, de verdad, o sea, yo tengo Claro. 29 años, o sea, sí, los tengo, están en la biblioteca de mi hijo. O sea que ya alertaban del calentamiento global, ya alertaban sobre todo el agronegocio. Es fuerte, es muy fuerte, o sea, asumir que nuestra especie, como seres humanos, somos la única especie que vamos a terminar destruyendo todas. Es durísimo, o sea, vernos desde ese lugar y justamente no tomar cartas en el asunto y no ser responsables principalmente por nosotros mismos. O sea, yo no te digo, a veces cuando mis amigos me ven que clasifico la basura, que no quiero que vengan con botellas de plástico a mi casa, que prefiero que traigan 2 kilos de naranjas, que valen lo mismo que 1,5 litros de la bebida gasificada, refrescante, azucarada, y del horror. Con esto digo, también aclaro que yo no soy vegetariana todavía, como feminista y como ecologista, es el proceso que estoy empezando a hacer porque, bueno,
O sea, es muy difícil también desenraizar toda una tradición y la cultura en la que crecí, ¿no es cierto? Un país ganadero, en donde comía asado cuando era chica, y en donde también hay algo ahí de la cultura que me tira mucho, pero bueno, estoy haciendo el ejercicio de reducir mi consumo de carne, y aparte también hay algo que me está pasando con el cuerpo que un poco me lo rechaza, y mi hijo claramente no está interesado en comer ciertos animales también. O sea, hay algo que las nuevas generaciones vienen marcando, y eso me parece hermoso y evolucionado. Así que me da esperanzas en la Total. humanidad. Pero Y bueno, aparte digo, la cuestión así como individual, o sea, de tu cuidado personal y de lo que uno puede hacer en forma, digamos, como individuo, de separar, de cultivar, también hay un marco general también que se está dando a nivel mundial de comprender que no es que nosotros seamos un virus y que la población humana es en sí mala, sino que estamos organizados de una manera que la que produce que no haya un equilibrio entre el sustento de nuestra naturaleza y nuestra humanidad. no, Digamos, bueno, como y por que también hay supuesto, una... no digo, y por supuesto que también, o sea, el desastre ecológico que generó las industrias, el petróleo, o sea, todo este calentamiento global que no apareció por sí solo, sino que viene de todo un conjunto de cosas. También el sistema en este momento se aprovecha de eso, ¿no? O sea, qué sé yo, para poner el caso de lo que está sucediendo en el Ártico, ¿no? El Ártico está derritiéndose, y debajo de esas enormes capas de hielo está el 22% de reservas petroleras del mundo, por ejemplo, para que se den una idea. Entonces, todas estas empresas que más o menos siempre son las mismas y pertenecen al primer mundo: Canadá, Suecia, Rusia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Tengo acá el machete porque lo quería decir con fundamento, y por supuesto Estados Unidos, aprovechan este calentamiento global en donde los hielos se derriten, porque eso facilita además también las perforaciones para extraer ese petróleo. Entonces, no es solamente los recursos naturales que los quieren vampirizar a tope para seguir, o sea, obteniendo dinero en este sentido, sino que también parte de los virus y estas nuevas cepas, de todo lo que empieza a aparecer, también es producto de este calentamiento global, no aparece solo, ¿no? Y de cómo también están los animales vinculándose con otros animales que están infectados, mientras nosotros comemos después de esos animales, ¿no? Entonces, el desmonte, la deforestación, la megaminería, que consume muchísimas toneladas de agua potable, desvían ríos. Digo, ¿realmente no nos vamos a plantear esto en este presente? O sea, nuestros políticos a nivel global, no solamente acá, bueno, no solamente acá y especialmente acá al mismo tiempo, ¿no? Porque América del Sur tiene una tierra muy fértil, bueno, Bolivia tiene reservas de litio. Digo, hay muchas cosas en esta fértil América en la que vienen saqueándola desde tiempos pasados, desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a sostener eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? O sea, creo bueno, que es importante hablar de esto, y bueno, y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, si se quiere seguir haciendo el boludo, o si realmente quiere tener la lucidez de decir, che, esto está pasando, y pensándolo en sus hijos, en sus nietos. Digo, nuestro tránsito acá va a ser muy poco, en realidad, en relación a todo, al tiempo que tiene el mundo. Y realmente vamos a detonarlo todo. Es una reflexión, es tremendo. Yo voy con estas reflexiones Llegan súper comentarios de megas, Facebook que pero dicen, me llegan comentarios de Facebook que dicen que la megaminería en nuestro país es notorio, que es el caballito de gobierno, caballito de todos los gobiernos, y también lo del tema del desmonte, como el Amazonas, bueno, el tema de Bolsonaro en el Chaco argentino, como que bueno,
está claramente unida a esta crisis terrible que está sufriendo la humanidad con la relación que tenemos con el planeta por priorizar la cuestión del capital sobre la humanidad, básicamente, ¿no? Exacto. Sí, sí, Es sí, muy sí, sí. sencillo. Son diferentes Y intereses. no, entonces, bueno, ir pensando en este camino nos invita a reflexionar en lo micro, ¿no? Por eso vuelvo a nuestros consumos del día a día, ¿no? La Unión de Trabajadores de la Tierra está trabajando súper fuerte en esta cuarentena, por ejemplo. Están muy organizadas. Sé que la venta de alimentos orgánicos se disparó muchísimo en este momento de cuarentena, con lo cual celebro, porque hay muchísimos productores, pequeños y medianos productores, que se están pudiendo organizar y además brindar un alimento nutritivo, un alimento que tenemos que ponderarlo porque ya nos hemos olvidado de cuál es el verdadero sabor de nuestra fruta, de nuestra verdura, nuestros campos detonados también por la soja que le da de comer a los cerdos en China, ¿no? Es como, y un país muriéndose de hambre. Realmente es muy contradictorio y en la medida en que no seamos conscientes de esto, no vamos a poder modificarlo porque vamos a seguir en la negación y es lo que justamente no queremos y en lo que por eso trabajamos y luchamos. Totalmente, totalmente. No, y la cuestión de la conciencia es todo, por eso uno cuando empieza a debatir y a comprender esto, que por fuera de la educación formal, de la escuela, de lo que uno recibe, también hay una escuela que es la de la lucha, la del activismo, la de encontrarse con compañeros y debatir en asambleas, que son los métodos históricos que ha tenido la clase obrera a través de su existencia, empieza a comprender que la conciencia es la base fundamental para cualquier cambio, ya sea individual o colectivo. Y ahí está la diferencia entre, bueno, hacer solamente una conciencia individual o tratar de hacer la cuestión desde el reservorio del domicilio, que también es un privilegio, o tratar de comprender, dar un salto mucho más de calidad para llevar, no sé, esta conciencia a sectores más masivos, a debatir con otros compañeros una salida. Bueno, como ha luchado en todo nuestro país contra el fracking, contra Monsanto, contra la soja, en algún momento se van uniendo todas estas luchas porque están en un marco general, que es esta depredación atroz que hace el capitalismo, Laura, no te puedo decir otra cosa. No, yo lo sé, por eso te digo, Así. todos los caminos conducen a Roma, Todos conducen los al caminos capitalismo, al conducen al patriarcado, capitalismo. a la opresión Total. y a la explotación de las personas y de los trabajadores, por supuesto. Entonces, viéndolo Totalmente. así, tenemos que reflexionar, ya no podemos permanecer ciegos a eso, ¿no? En este momento en donde también la información corre a nivel global, donde nos enteramos al instante lo que sucede en otra parte del mundo, quizás realmente en el otro, el lado opuesto, digo, eso lo tenemos que usar a nuestro favor para seguir creciendo y no teniendo miedo. Lo que pasa que, claro, el disciplinamiento que llevamos desde hace 2000 años, porque la Iglesia Católica ha instalado también un software, como yo digo, ¿no? O sea, ha instalado un programa en el que era una única fórmula, ¿no? Llevando esto bueno, a unirnos en la heterosexualidad, a casarnos por iglesia, porque eso sería legitimizar un amor, ¿no? En pensar las cosas para toda la vida, en la reproducción, en traer hijos biológicos al mundo, ¿no? Y bueno, hoy, digo, esa fórmula como pensando en esa fórmula inamovible hacia la llegada, hacia el destino de la felicidad. Y en realidad Sí. eso puede funcionar para algunos, pero es un poco una trampa, ¿no? Entendiendo que la felicidad primero no es un lugar de llegada, sino que son momentos que suceden, instantes que suceden en el momento presente, y en donde muchas de estas expresiones
de amor no son de una única manera, ni son para toda la vida, ni a veces queremos traer hijos a este mundo, dadas las condiciones como están, y a veces hay un montón de niñas en este mundo que necesitan amor y que hay muchas personas que están dispuestos a ofrecer ese amor también, ¿no? Pensando también en la adopción, en lo que también pasa con el enorme problema de la adopción, yendo a esto de lo que significa maternar y paternar, que no es el ego de traer al mundo un genes míos, ¿no? Sino, bueno, realmente quiero brindar amor, quiero transformarme en la experiencia intransferible y transformadora que es maternar y paternar y llevar adelante la vida y la formación de una persona. Es una enorme responsabilidad, es un acto sagrado y hermoso y maravilloso de mucha responsabilidad, de mucho amor, y no se puede tomar a la ligera. Por eso este momento también es tan interesante, en donde los roles, ¿no? Están en la casa, estamos todos entre estas cuatro paredes, las familias, donde esto que hablábamos antes, Mela, de que el rol de la madre y de todos los cuidados de la casa y las responsabilidades caen en la mujer, y de pronto, claro, vemos ahí también a un padre que históricamente en gran porcentaje, hay muchísimas excepciones, por supuesto, pero en un gran porcentaje vienen formateados con ese modelo y de repente, claro, se ven interpelados en lo que es estar verdaderamente dentro de una casa, llevando la organización, llevando la contención de nuestros hijos, tratando de dividirnos en ese rol de maternidad, en ese rol de docentes que de pronto somos también sin ningún tipo de formación pedagógica, estamos siendo docentes de nuestros hijos, ayudando a que comprendan la fotosíntesis y geografía, geometría sobre todo. Yo que soy un en eso, digo, estoy aprendiendo y no tengo los recursos para poder enseñar, nadie me enseñó a enseñar, y también estamos en esa, y bueno, y los hombres heteronormativos también, de pronto, esto es un montón, claro, amigo que es un montón, por supuesto que es un montón, y que históricamente las mujeres supimos resolver y nos tildaron a resolver, y esto es una responsabilidad de ambos, ¿no? Sí, y se va agudizando y cada vez está, digamos, más complicado, porque también esta situación de estar en la casa, y le pasa muchísimo, no a todo el mundo, porque es un privilegio la cuarentena, también de alguna manera te desaliena, o sea, te saca del trabajo que vos tenías y te coloca en eje en tus relaciones sociales más concretas, ¿no? Entonces todo el mundo también se está de alguna manera repensando en sus relaciones. Y repensando lo que está las sucediendo, prioridades. cómo sos como madre, cómo sos como padre, qué rol ocupás, está pasando. No, los vínculos se transforman, los vínculos, pero en esto que decías, que me quedo pensando, ¿no? También un poco, estamos todos en un mismo espacio, tratando de llevar adelante lo bueno y también lo malo, pero donde también hay que empezar a priorizar qué es lo importante. Entonces, en este privilegio que tenemos los que podemos contar con un techo, con agua potable, con alimentos para nutrirnos y por ahí con un mango de ahorro, es realmente un privilegio eso. Somos solamente el 30% de la población mundial. Y yo no me canso de decirlo, porque tenemos que ser conscientes de eso. Todo lo demás es gilada, ¿no? O sea, si vamos si nos ponemos a pensar por un segundo en cómo está viviendo la gente, bueno, cómo vivió Ramona, cómo expuso Ramona lo que expuso desde un barrio muy humilde, muy precarizado, donde ya estaban pidiendo hace mucho tiempo que las condiciones sanitarias mejoraran. Entonces, de pronto, aparece una situación
fortísima como esta, y no hay recursos, y no hay voluntad política para mejorar la vida de esas personas, es indignante, y por eso también nos interpela, y tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos, con lo que tenemos, y que somos unos privilegiados, de verdad que sí. Total. Como el agua, estamos hablando que la gente estaba reclamando que no tiene agua. Un derecho humano básico, además. Claro, total. Y bueno, me parece fundamental. Estábamos hablando de algo importante. Yo creo que sí nos cortaron. Sí, por supuesto. No nos permitieron ahí, dijimos muchas palabras, el algoritmo se volvió loco y nos cortó la transmisión. Pero bueno, como para retomar la charla en relación a las mujeres, me parece que hicimos un lindo recorrido, porque empezamos charlando de lo que fue la lucha por el aborto legal, y terminamos hablando de lo que es la realidad hoy de las mujeres en esta cuarentena, desde muchos, o sea, desde diferentes puntos de vista, inclusive en los barrios que la gente está reclamando por alimento, ¿no? Están reclamando en los barrios que se bajan los bolsones, que ahora Nación, por ejemplo, va a entregar mensualmente, semanalmente, etcétera. O sea, son cosas muy básicas que parece uno cuando habla, empieza a debatir, a mí me pasa mucho en el ejercicio del debate, que de pronto parece que está discutiendo cosas del medioevo, ¿no? O lo de la iglesia, o lo que sea, ¿no? Parece que fuesen cosas como que irreales, que no forman, y sí forman parte de la realidad. Hay una campaña televisiva donde plantea cómo es el cuidado y la higiene personal, pero hay millones de sectores que son la mayoría de la población, que no tiene acceso ni siquiera a tener la posibilidad de cuidarse en la cuarentena, ¿no? No hablamos solamente del salario, sino de ninguna condición humana para realizarlo. Eso es tremendo, es durísimo y está recontra súper expuesto. Como también empieza a haber este desfasaje con la educación, ¿no es cierto? No todos tienen el acceso en este momento a tener una computadora, a tener una red inalámbrica de Wi-Fi para poder tomar una clase. Entonces, ¿qué pasa con estos sectores? O sea, ¿qué pasa con las chiques que ya tenían que caminar 10 kilómetros para llegar a la escuela rural y que de pronto ahora no solamente no tienen la posibilidad de estudiar, muchas veces la escuela también es un espacio en donde ellos se alimentan, o sea, estamos hablando también de otra cosa súper básica, o sea, donde ellos tienen la posibilidad de que haya una vianda al día en donde la escuela les proporciona eso, sino que también es un espacio de contención para las chiques. Sin ir más lejos, bueno, muchísimos de los casos que salieron de denuncias y en donde las chicas pudieron hablar de situaciones de abuso sexual en sus casas, que sabemos que esto sucede en un 80%, es intrafamiliar, o sea, sucede dentro de la casa y del circuito cercano. Ellos pudieron exponerlo en la escuela. Entonces, ahora, en este contexto en el que estamos todos encerrados, en donde muchos de estos chiques no tienen la posibilidad de poder ver a su maestro o tirarle una punta por Zoom y decir, estoy viviendo una situación de violencia en mi casa, si tiene además las herramientas para poder decirlo y expresarlo. O sea, esto también está pasando, la violencia en las infancias en este contexto se potencia, y no es una boludez, o sea, volvemos a lo mismo, digo, por ahí nuestros espacios pueden ser otros y tenemos otra educación, otro recorrido social, pero es ahí donde tenemos que ver y empatizar y abrazar esos espacios, ¿no? Y poder alzar la voz para decir, che, esto no es igual para todos. Entonces, ¿cómo compensamos acá? ¿Cómo podemos abrazar? Sí, que el sector docente está debatiendo sobre cómo implementar la ESI en este contexto, ¿no? Cómo al desaparecer la escuela como institución, espacio de contención por fuera de la familia, y cómo volver a aparecer en este nuevo encuadre, ¿no? La importancia total de cómo veníamos desarrollando la educación sexual integral, y bueno, y esta nueva situación que deja exactamente a las víctimas, en este caso mujeres y niños, con sus abusadores, y por fuera del marco institucional o de acceso social, ¿no? De un compañero, de otra maestra que no sea la propia, del auxiliar docente, de la madre que comenta con el hijo, o sea, los aleja y los aísla, y bueno, es totalmente peligroso, ha subido. Yo sé que vos tenés algunos datos
estadísticos de lo que es en pandemia. Yo no los tengo acá, yo sé que vos los tenés. Yo los tengo acá. No, aumentaron un montón, es una realidad. Bueno, sí, digamos, hasta los datos que yo consulto mucho con el observatorio, ahora que sí nos ven, me gusta mucho también cómo ellos van planteando, además hacen todo el tiempo un nuevo relevamiento, por ejemplo, este último, ¿no? Por ejemplo, de los femicidios que sucedieron en Argentina desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio, hasta hace muy poquitos días, fueron 162. ¿No? Los vinculados con hombres, vinculados con mujeres y niñas, 8, los femicidios íntimos de mujeres, 148. En este último tiempo, en cuarentena, sucede en un 70% el lugar físico donde suceden los femicidios y la violencia es en la casa de la víctima, ¿no? O sea, entonces seguimos hablando de lo mismo. Digo, hay 160 niñas que perdieron a sus madres por estos femicidios. No es un dato menor, no es una boludez, ¿no? A mí me entristece que con todo el trabajo que estamos haciendo desde las agrupaciones que no pertenecemos al Estado, o sea, agrupaciones de esta enorme red del movimiento feminista que somos, que muchas de nosotras tampoco tenemos las herramientas, como decía antes, o sea, nosotras las actrices no somos sociólogas, no somos abogadas, no somos psicólogas, o sea, somos mujeres que podemos tener la empatía de poder hacer puente. Nosotras sí hacemos puentes, ¿no? Con profesionales. Nos llegan un montón de mails, nos llegan mensajes de todo tipo, desde mujeres que necesitan denunciar a su abusador dentro de su casa, hasta otras que necesitan un puente para llegar a una interrupción voluntaria del embarazo. O sea, hay un montón de estos casos que ante la ausencia del Estado, por suerte, existe toda esta red maravillosa de mujeres que conformamos y que entre nosotras nos abrazamos. Entonces, es muy tremendo ver estas estadísticas, es muy tremendo que, viendo que nosotras nos podemos organizar y que nuestra voz puede llegar a través de las redes, de Instagram, de Facebook, aún así hay en lugares de la Argentina profunda que esto no llega. Entonces, cuando el Ejecutivo se expresa en una cadena nacional hablando de todo lo que nos está pasando en una situación federal con respecto a la pandemia y no menciona la violencia de género, es muy triste. O sea, es muy triste porque entonces no está abrazando nuestro movimiento. Porque entonces la problemática de las mujeres, de las disidencias, no está en agenda. No está en agenda, porque si no te puedes tomar 10, 15 segundos en mencionar, y así como patoteás a los que violan la cuarentena y qué sé yo, que van a tener represalias, ¿por qué también no encarás a los violentos que están en sus casas maltratando a sus compañeras y a sus hijas? Digo, no es una boludez tampoco. No, y de hecho no hay políticas claras, no hay un hincapié en políticas claras, no se sabe, o sea, todo el tiempo están improvisando, cuando además tiene experiencia el movimiento de mujeres como para saber qué hacer. Nosotros necesitamos las casas refugio ya, necesitamos que no, el hincapié lo hacen totalmente en las denuncias y no en el proceso de cómo sacar al violento de la casa, cómo brindarle seguridad a esa mujer y a sus hijos. O sea, no hay que escribir, no hay que descubrir nada, hasta la pólvora ya se sabe de dónde sale. Y la idea sería que se aplique en políticas de Estado, que es lo que nos está aplicando, y por eso tampoco están presentes en ningún discurso político, porque no hay interés de resolver esta situación que verdaderamente es de emergencia, y muestran estos datos estadísticos que cómo se han maximizado en esta situación de pandemia, y cómo sin ningún tipo de intervención se va a agudizar, porque la violencia se va a estar agudizando, porque cada vez es más violenta la situación que vive el ser humano en sí, y no es algo aislado. Aparte, en una situación de emergencia como la que estamos, o sea, donde claramente la preocupación económica no es qué va a pasar con mi laburo, es no puedo traer una comida a mi casa, ¿no? Entonces es realmente, la emergencia es muy límite, muy tremenda. Yo confío, por supuesto, en esta enorme red que somos, en cómo nos ayudamos, en cómo visibilizamos,
Y bueno, no hay que dejar de expresarnos y de pedir lo que los sectores más vulnerables necesitan. Por más que nosotras podamos contar con otra realidad, con otros recursos, que tengamos otro recorrido, que hayamos tenido por ahí eh, la educación, ¿no? Y Eso la también es un posibilidad. derecho que no todo el mundo tiene. Digo, mi formación, la educación que me dieron mis padres ha sido siempre educación pública, con lo cual también abrazo siempre, siempre las luchas de los docentes y de nuestra educación, porque es eso, o sea, porque somos, la escuela pública es nuestra mini sociedad, es el ensayo de cómo ir batallando las distintas burocracias que tenemos y nos va curtiendo en la comprensión de nuestra sociedad en su totalidad. Entonces, seamos conscientes de que todavía hay mucha gente que no tiene acceso a este derecho, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir también a porque podamos lograr una alfabetización a lo largo y ancho del país. Ese es para mí verdaderamente la gran semilla que va a hacer que podamos brotar fuertes, pensantes, no dejándonos llevar por el disciplinamiento, sino teniendo, bueno, nuestra propia capacidad de pensar, de reflexionar y de accionar al respecto. Entonces la educación no puede quedar relegada, no puede quedar tirada por ahí. Hay que resolver de qué manera pueden acceder los chicos a la educación en este momento, en este contexto, y por supuesto en lo que será volver a el mundo normal, entre Claro, comillas. total. Bueno, mando un beso a Sergio Maldonado, que está ahí saludando, a Natalia Badgen también, que siempre nos hace el aguante y está ayudando para que salga este Instagram Live. Laurita, fue un gustazo, no sé cómo va a quedar guardado porque se me cortó en el medio, disculpas a todos. Eh, pero muchas gracias por la entrevista, por la info, los debates siempre, por participar, por el empuje que tenés, que es impresionante, y la familia hermosa. Te súper agradezco la nota a Prensa Obrera. Si querés pasar el chivo de vuelta del programa tuyo para que te vean. Por supuesto que sí, están todos invitados a nosotras que nos queremos tanto, junto con Caro Fernández, con Telma Fardín. Estamos en unicacontenidos.tv, es un medio joven, nuevo, independiente, patagónico, y desde allí también hay bueno, nuestro espacio y nuestro lugar para poder debatir, para invitar a conocer diferentes personas que son protagonistas y hacedores de nuestra política y un poco de nuestro destino. Bueno, nos invita a pensar el programa y es de alguna manera lo que necesitábamos hacer en este momento, en este contexto, y estamos muy contentas. Así que quedan todas invitadas y desde ya muchas gracias, Mela. Vos sabés que yo tengo un especial amor por ti, cómo nos conocimos, cómo me abrazaste, cómo siempre estás ahí para ayudarme a pensar, a repensar. Es una construcción permanente, permanente, y creo que, insisto con esto, creo que es momento de organizarnos y accionar. Ya la pasividad no nos pertenece y somos responsables de nuestros actos y somos responsables de nuestros silencios. Entonces, como no nos callamos más, aquí estamos. Hermosa, muchas gracias, Laurita. Muchísimas Te gracias adoro. Gracias por a esta todos. nota. Gracias. Y voy a dejar acá después el link, va a quedar de los dos proyectos de ley, el de la cultura y también el de las grandes fortunas que se presentó al Frente de Izquierda, para los que le interese seguir humeando un poquito en esto que charlamos. Gracias, Lau. Te quiero Te mucho. adoro. Gracias Nos a vemos todos.